Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que... El Espíritu nos hace libres. Miren esta imagen tan bonita. Las dos manos del Padre, el Hijo y el Espíritu, sacando al mundo de la esclavitud. Y tenemos muchas esclavitudes. El pecado, tenemos la esclavitud de hacer las cosas sin pensar y caer en el pecado, en el error, en el mal. Entonces hay muchas definiciones de bien, pero hay algo interesante y quiero detenerme un minuto aquí. Entonces, mi querido hermano y mi querida hermana, he quitado un momento de las diapositivas para explicarles algo. Cuando uno ve una materia que se llama antropología filosófica, el estudio del hombre desde la filosofía, le enseñan esto, que hay tres facultades. Las tres facultades que tiene el hombre, que tienes tú y que tengo yo, es la inteligencia, la voluntad y la libertad. Inteligencia, voluntad y libertad. La inteligencia busca ¿qué? La verdad. La voluntad busca ¿qué? El bien. Y la libertad busca ¿qué? La felicidad. Entonces, como el tema que vamos a ver hoy es que el Espíritu Santo nos hace libres, entonces, para vivir la libertad, tenemos que manejar todo esto. La inteligencia para buscar la verdad, porque en esa verdad va a estar la libertad. Entonces, podríamos decir muchas definiciones. Por allí si no estoy mal, tengo que buscarlo, pero así, San Juan Pablo dice que la libertad es como esa capacidad de autoperfeccionarse, de autodeterminarse y autoperfeccionarse. Y podríamos coger otra definición. O sea, la libertad puede tener muchas definiciones, pero quedémonos con esta que le estuve echando mente antes de hacer el video. La libertad es la capacidad de hacer el bien. Si yo les digo que el hombre tiene inteligencia, voluntad, libertad, entonces el hombre tiene que buscar bien su inteligencia para buscar la verdad, porque esa verdad lo va a llevar al bien. Y la libertad que uno tiene es la capacidad que uno tiene de elegir. Y pues, si nosotros tenemos esto, sería elegir ¿qué? El bien. Cuando tú eliges el bien, de acuerdo a quién eres, de acuerdo a tu identidad, eres libre. Pero cuando tú eliges el mal, te esclavizas. Y vamos a mirarlo en las diapositivas. Entonces volvemos a las diapositivas. Les he buscado unas imágenes bonitas. Por acá vemos a Jesús con la motosierra del amor, rompiendo las cadenas. Recuerden esa palabra en los Hechos de los Apóstoles. Y Jesús, movido por el Espíritu Santo, pasó haciendo el bien. Era un hombre libre. Y aquí empezamos. El texto que vamos a tomar, mis queridos hermanos, es Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 26. Y vamos a tomar algunos versículos. Antes de entrar, bueno, ahorita vamos a llegar allá, pero rápidamente voy a adelantarme un poquito, y acá, yo aquí en estas diapositivas estoy colocando el contexto del texto que vamos a leer. Ustedes que están aprendiendo también todo lo de la lección divina que nos está enseñando Santiago, hay que recordar que el texto ha estado en un contexto. Vamos a mirar en qué contexto estaba. Esta es una comunidad que se llama Galacia, los Gálatas, y San Pablo dice que llega a esta comunidad y que esta comunidad acoge el Evangelio con mucho amor, pero dice que al irse Pablo de Galacia, algunos oponentes de Pablo van a tratar de ¿qué? De confundir a la comunidad, haciéndolos creer que la ley está por encima del Evangelio. Entonces, ¿qué tiene que hacer Pablito? Pablo tiene que enviarles una carta, la carta a los Gálatas, ¿para qué? Para explicarles que el hombre se justifica es por el Evangelio y no por la ley. Que la ley fue necesaria en un tiempo, pero que ya teniendo la plenitud que es Cristo, no hay que volver atrás. Entonces, ahorita cuando veamos un texto bíblico lo vamos a entender mucho mejor. ¿Cómo así volver atrás? La ley no era mala, sino que la ley hacía que se hicieran procesos inconscientes. ¿Por qué hay que hacer eso? Hay que ayudar. ¿Por qué? Porque hay que ayudar. Hay que lavarse las manos. Porque hay que lavarse las manos. O sea, faltaba como esa conciencia, ese conocer, ese amor para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tocaba, no porque hubiera una motivación. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? ¿Qué está diciendo Pablo? Ay, muchachos, pero si usted anteriormente hacía las cosas porque sí,
¿Cómo van a volver a ese estilo de vida si ustedes van a tener una vida con sentido? Es como cuando uno le pregunta, ¿usted por qué es católico? Porque mi mamá es católica, porque mi abuela fue católica. No, hay que ir más allá. Usted es católico porque usted se ha encontrado con una persona que se llama Jesucristo y que ha transformado su vida. Entonces ya San Pablo nos va diciendo, para este fin Pablo se va a apoyar en ¿quién? En Abraham, para explicarle a la comunidad que él fue justificado ¿por qué? Por la fe. ¿Cómo llamamos a Abraham? El padre de la fe. Y termina Pablo recordándole que ellos deben de ser libres en Cristo y que para lograrlo se deben de apoyar en el Espíritu, porque el Espíritu me va a lanzar a hacer lo que me toca, hacerlo bien. Y no en la carne, porque la carne es todo lo que se opone a Dios. Y todo esto será para crecimiento propio y no solamente mío, sino de la comunidad. Por eso termina dándole unos consejos para vivir en la comunidad. Entonces, retrocediendo otra vez y comenzando en el texto, aquí el texto nos va a empezar a decir, mira muchachos, Cristo lo liberó, ¿para qué? Para ser libre. Entonces, pues manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud, al yugo del mal. No, ustedes ya son libres, muchachos. Y ahí empieza a decir Pablo, se lo digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaro, a todo el que se haga circuncidar, ahora está obligado a practicar la ley. Bueno, pasemos al otro versículo. Entonces mira lo que dice aquí. Ustedes que se ganan méritos con la observancia de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. Dice, a nosotros en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos, mire la palabra, seremos tales como ¿quién? Como Dios quiere. Entonces, tenemos que saber quiénes somos. Miren por qué Jesús fue libre. Jesús ya tenía una identidad. ¿Qué significaba el nombre de Jesús? Dios salva. Jesús sabía que Él había venido al mundo ¿a qué? A salvar. Y para salvarnos pasó haciendo el bien. Por eso cuando sale la cruz, ¿cuáles son las palabras de Jesús? Todo está cumplido, todo está consumado. Mire, y mira lo interesante de esto, muchachos. Jesús estaba en la cruz sufriendo, estaba atado, pero era libre. ¿Por qué? Porque era feliz. Y uno decía, ¿cómo feliz? Sí, porque las palabras de Jesús no fueron de renegar, fueron de amor. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero sobre todo la palabra, Padre, todo está cumplido. O sea, Señor, mi misión la cumplí, soy libre, logré cumplir mi misión. Y después termina diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allá tú y allá yo. O sea, allá donde Cristo tenemos que llegar a repetir esas mismas palabras. Todo está cumplido. Entonces se nos va a decir, para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas tener o no tener la circuncisión, o sea, tener unos ritos que lo hacíamos porque tocaban, no porque pensábamos. Dice, solamente vale la fe que actúa, ¿por qué? Mediante el amor. ¿Y cuál amor? El que nos ha regalado Cristo y que nos mueve. Miren el versículo 7, lo único que va a decir. Mírenlo, escuchen esto. Ustedes caminaban bien. Libertad, la capacidad de elegir, de hacer el bien. Ustedes caminaban bien, Israel. ¿Quién les dio la señal de detenerse? Por favor, si tú estás caminando bien, no te detengas del bien. Sigue caminando, no te cambies de camino hacia el mal. ¿Recuerdas en Deuteronomio, si no estoy mal, 30:15 dice, hoy pongo delante de ti bien y mal, muerte y vida, tú escoges. Si eres libre, como eres un hijo de Dios, tu identidad es esa, tú escogerás el camino del bien, porque ese camino es el que te va a dar la libertad. Si escoges el camino del mal, serás esclavo, serás subyugado. Entonces, para que ahora no sigas la verdad, mire, aquí otra vez, la inteligencia busca la verdad. Cuando te desvías de la verdad, pones tu bien en otras cosas, que ese bien termina siendo malo y terminas desviándote hacia el mal. Ese es uno de los problemas de hoy, que muchas veces si no pensamos, si no utilizamos nuestro cerebro, entonces si hacemos las cosas porque toca, podemos ver las verdades en cualquier lado. Y cuando vemos verdad en cualquier lado, cualquier opción nos sirve. Y por eso fácilmente terminamos en el mal. Porque él, mira lo que dice aquí, porque esa no era la voz de aquel que lo llamó. Muchachos, en este mundo hay muchas voces que nos hablan y nos dicen cosas que parecen apetitosas, pero en el fondo no sirven de nada. Solamente hay una voz que nos guía bien, la voz de Cristo, la voz del Espíritu, la voz del Padre, la voz de Dios que nos dice, muchacho, muchacha, hijo mío, hija mía, ahí está mi hijo, escúchenlo, en él tengo mi complacencia, imiten a Jesús, que ese es su modelo, sean felices. ¿Y qué hay que imitar a Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús pasó haciendo el bien.
movido por el Espíritu Santo. Usted y yo, movidos por el Espíritu Santo, tenemos que hacer eso, pasar haciendo el bien. Y podríamos tomar, bueno, pasemos a esta diapositiva, rapidito, a la versículo. Miren, usted y yo tenemos una vocación universal, a ser santos, pero San Pablo en el versículo 13 nos va a dar otra vocación, otro llamado. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. Nuestra vocación es la libertad, es la capacidad de elegir y hacer el bien, porque si hacemos el bien y si elegimos el bien, hacemos el bien, estaremos punteando ¿hacia dónde? Hacia la santidad. Dice, y aquí San Pablo dice, como hay otras voces que nos confunden y nos dicen que es la libertad, entonces hay gente que dice, ¿qué es la libertad? La libertad es hacer lo que a mí, bueno, lo que yo quiero. Entonces mucha gente piensa que, no, dice, no, mire, escuche, dice San Pablo, no hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne. Y recuerde que carne no solamente es esto, sino que carne es todo lo que se opone ¿a quién? Al proyecto de Dios, sino del amor por el que nos hacemos esclavos de unos a otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo, harás el bien. Y San Pablo es un bacano. Mire que empieza a jugar con esclavitud y libertad para decirnos que si vamos a ser esclavos de algo, seremos esclavos nomás de Dios, del bien, del amor, no más. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. ¿Por qué? Porque estaremos escogiendo el camino del mal. Y tú y yo, como hijos de Dios, nuestra identidad es escoger el camino del bien. Exactamente. Por eso les digo, miren lo que dice: ¿cuál es su camino? Caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Si tú caminas según el Espíritu, no vas a ir por otro lado, no vas a ir por el proyecto que se opone a Dios, sino que vas a ir por el camino que te ofrece Dios, que te brinda Dios. Pues los deseos de la carne, mi querido hermano, escucha, mi querida hermana, se oponen ¿a quién? Al Espíritu. Y los deseos del Espíritu se oponen ¿a quién? A la carne. Entonces, los dos se contraponen, de suerte que ustedes pueden obrar como quisieran. Entonces, mira, tú tienes la capacidad de elegir si el bien ni el mal. Tú eliges, pero si quieres ser libre, debes de elegir el bien. Pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. O sea, ya lo hemos repetido, muchachos. Si ustedes ya conocen a Cristo y ustedes no hacen las cosas porque toca, sino porque tienen conciencia, ¿por qué se van a volver a hacer las cosas? Porque, miren esa frase, ¿por qué? Porque sí, no, eso no es una respuesta de un católico cristiano. Yo me muevo por una razón, porque me he encontrado con Cristo, porque amo a Cristo. Y dice, entonces San Pablo lo dice, para que no se me enreden, yo les voy a decir cuáles son los frutos de la carne, para que estén pendientes. Aquí entra llamémoslo así, no será todavía el don, sino el arte de discernir, aprender a discernir. La palabra de Dios nos enseña a discernir, para discernir lo que viene del mal espíritu de lo que viene del buen espíritu. ¿Cuáles son lo que viene de la carne? La libertad sexual, las impurezas, desvergüenza, todo lo que es culto a los ídolos, magia, odios, ira, violencia, celos, envidia, borracheras, orgías, cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso dice que ¿quién es el reino de Dios? El reino de Dios es una persona, Cristo. Y si Cristo dice, vaya por el camino y usted va por el otro camino, pues usted está yendo por el lado donde no está Cristo. Usted elige dónde quiere estar, si con Cristo o sin Cristo. En cambio, muchachos, los frutos del Espíritu es la caridad, es la alegría, es la paz, es la bondad, es la generosidad, la mansedumbre, la fidelidad, el dominio. Es decir, mire, estas cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne. O sea, si usted pertenece a Cristo Jesús, usted ha desechado todo lo que se opone al proyecto de Dios, con sus impulsos y deseos. Y dice así: si ahora, hermanos, vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. ¿Y cómo hacemos para dejarnos guiar? Tenemos que comer palabra de Dios, tenemos que vivir los sacramentos, confesarnos, comulgar, ir a la Eucaristía, en fin, compartir con el hermano. Tú ya sabes, la propuesta que te trae Jesús es una propuesta nueva. Pídele al Espíritu Santo que perfeccione tu mente, tu corazón, tu vida, que perfeccione las facultades, tu inteligencia, tu voluntad, tu libertad, para que puedas elegir hacer el bien. Dos temas, vamos a ver: la génesis de la iglesia, el origen de la iglesia, y después vamos a ver un poco
cómo está inmersa la iglesia en nuestro credo. Y eso será sencillo. En la primera parte, en la génesis de la iglesia, tomaremos 3 posturas teológicas que algunos autores han dado su visión, y después de esas 3 posturas miraremos pues un poco cómo interpretar cuando decimos creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia. Será todo lo que vamos a ver. Hoy el tema no será tanto bíblico como lo hemos ido trabajando en otras ocasiones. A lo mejor me voy a detener un poco en las diapositivas, leeré un poco como para poder profundizar un poco más el tema. Entonces vamos a arrancar. En la primera diapositiva se nos dice que la vida en el Espíritu la podemos ver desde un punto muy eclesial, pero también sabemos que la hemos manejado desde una parte personal, como lo veíamos en el tema pasado. Pero hoy nos vamos a tener en la parte eclesial, en la parte comunitaria, en la iglesia. Y lo primero que vamos a decir es cómo, antes de saltar y revisar la relación que hay entre neumatología, el espíritu, y la eclesiología y la iglesia, también tenemos que revisar un poco la relación entre Jesús y la iglesia. Y allí vamos a mirar el paso histórico. Por eso dice allí, tenemos que preguntarnos antes cuál es la relación entre Jesús y la iglesia. ¿Cómo se ha dado el paso del Jesús histórico a la iglesia? Y aquí en la segunda diapositiva se nos va a decir pues que esto es una cuestión teológicamente disputada. O sea, muchos autores han dicho no, es esto, otros es esto. Entonces muchas veces hemos caído en posiciones que han desvirtuado la manera de ver la iglesia. Muchas veces nuestro problema es que vamos de un extremo y después nos tiramos para otro extremo. Aquí vamos a ver una posición que se tiró a un extremo, la otra al otro extremo, y llega una que las concilia. Entonces lo iremos mirando poco a poco. Entonces se nos va a decir ahí el autor, en la diapositiva nos va a decir que aunque parece una cuestión muy sutil, o sea, como uno dice, no, pues si decimos que la fundación de la iglesia la hizo Cristo o el Espíritu, eso no hay ningún problema. Pero entonces nos va a decir, muchas veces sí puede presentar algunos inconvenientes porque es la manera como tú vas a ver la iglesia. Y el problema allí es que uno puede tener una mirada sesgada, una mirada errónea de la iglesia si no tengo claro cómo es la génesis, cómo es el origen. Entonces se nos va a invitar a que hagamos una revisión, y en esta revisión vamos a encontrar 3 posturas, como se lo decía. La primera postura va a ser la tradicional, la segunda postura es la rupturista, y la otra es la postura dialéctica o integradora. Entonces vamos a irla revisando poco a poco. Entonces mire, la postura tradicional es la que va a decir que la iglesia va a ser una prolongación de la encarnación de Jesús en la historia. Entonces yo sí los voy a invitar para que ustedes vayan leyendo y vayan deteniéndose en las diapositivas. Pero ¿qué nos va a decir esta postura en sí? Que de alguna manera en la postura tradicional la iglesia es una fundación de Jesús. O sea, Jesús funda la iglesia y ya no tiene nada más que ver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene nada que ver ahí. Llamémoslo así, queda como una institución meramente humana. Como que Jesús solamente fuera, llamémoslo así, como Jesús dejara una institución meramente humana. Entonces, pues leamos poco a poco. Se nos va a decir entonces que es una, como les decía, una postura. Para esta postura la iglesia es la prolongación de la encarnación de Jesús en la historia. La iglesia es la iglesia del Verbo encarnado. Esta es una continuidad histórica sin rupturas con Jesús de Nazaret. Entonces Jesús viene y la iglesia siguió, no hubo ninguna ruptura. Y nosotros sabemos que sí hubo una ruptura. ¿Cuándo? Pues Jesús muere y entonces los discípulos se dispersan. Y entonces ahí tenemos que ver qué fue lo que pasó para que los discípulos se volvieran a congregar. Después nos va a decir, pues para esta visión la iglesia se constituye a partir de Jesús como una sociedad religiosa con una estructura divina, porque pues Jesús es Dios, intocable, estática, o sea, boom, quedó allí y no hay cambios, no hay nada diferente.
Después nos va a decir, en esta eclesiogénesis, en este origen de la iglesia, el espíritu no aparece como factor determinante. ¿Qué es lo que pasa? Como para hacerme entender mucho mejor. Nosotros cuando leemos la Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano vamos a encontrar la Lumen Gentium, se nos va a decir pues que la fundación de la iglesia es una fundación que la hace ¿quién? La hace Dios, la hace la Santísima Trinidad. Entonces eso va a ser, entonces aquí lo que estamos viendo es que en esta primera postura se va a decir que todo lo hizo Jesús y el Espíritu Santo no tuvo nada que ver en este caminar. Entonces lo primero que nos va a decir en esta postura es que es una postura que se quedó en un lado sesgado y no dejó ver toda la acción de la Trinidad en la iglesia. Y después vamos a pasar a la última diapositiva para decir que a pesar que esta postura puede llegar y ser sesgada, tiene un punto que es importante y es un punto que no lo podemos omitir, aunque la postura quede, llamémoslo así, un poco limitada, que no abarque todo. Y vamos a ver cuál es ese punto. Nos va a decir, sin embargo, esta postura tradicional, hay un elemento muy válido que habrá que tener muy en cuenta. La iglesia no se puede comprender si se desvincula y se desconecta del Jesús histórico. Entonces, se nos dice, claro, hay que tener en cuenta a Jesús en la fundación de la iglesia, pero ya vamos a ver desde dónde hay que mirarlo cuando miremos la postura integradora. En la postura rupturista es la que ya nos va a decir, claro, hay un espacio donde hay una ruptura, pero como decir, pasa al otro extremo. Lo de Jesús no interesa, solamente va a interesar lo del Espíritu. Entonces ahí les va a decir, esa postura desvincula la iglesia del Jesús histórico. Hay una total discontinuidad entre Jesús y la iglesia. Entonces, si ven, estábamos en un extremo donde solamente era Jesús histórico, ahora pasamos al otro extremo donde, no, Jesús histórico no, ¡boom! Vamos para el otro. ¿Cuál es el otro extremo? La postura racionalista y liberal que desemboca ¿qué? En un fideísmo, solamente el Espíritu, solamente lo divino, solamente Dios. Y va en contra de la tradición constante de la iglesia, que ha visto siempre una estrecha conexión entre ¿quién? Entre Jesús y la iglesia. Cristo y la iglesia no se pueden separar, pero tampoco confundir. Y ya después nos va a decir que sin embargo, aunque aquí también hay un pequeño error, también hay un elemento que no podemos olvidar porque es importante, que lo aporta esta visión, que también aquí se esconde una inclusión de fondo que hay que recoger. La iglesia no es comprensible sin ¿qué? Sin el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús y la fusión del Espíritu Santo. Recuerden el tema que habíamos visto, las dos manos del Padre, la mano del Hijo y la mano del Espíritu, la neumatología y la cristología. Entonces aquí ya va a aparecer la postura integradora o dialéctica, que es que va a integrar estas dos posturas para profundizar más. Entonces ya va a decir aquí, esta postura integradora va a decir, afirma que entre Jesús de Nazaret y la iglesia hay una continuidad, pero también hay una ruptura. Esta postura, defendida por teólogos católicos, mantiene una relación procesual entre Jesús y la iglesia. Entonces es muy interesante, muchachos, porque hay una ruptura. Miren que hay algo muy hermoso que tenemos nosotros en nuestra fe. Es que cuando Jesús vino al mundo, Jesús marcó el mundo. Por eso, si ustedes ven cuando uno ve las películas, cuando uno está estudiando alguna materia, ciencias sociales, ¿qué se dice? No, aquí estamos estudiando esta era. Esta era es que la era antes de Cristo y después de Cristo. Entonces vemos cómo hay una ruptura cuando entra Jesús, marca, cambia, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Nosotros como hombres de Cristo también tenemos que marcar que cuando lleguemos a un lugar, antes de yo y después de yo, antes de este cristiano y después de este cristiano, porque tenemos que imitar a nuestro amado Jesús. Pero volviendo a nuestro tema, vemos que hay una continuidad pero también una ruptura. ¿Y cuál es esa ruptura?
Pero muchachos, esa ruptura es que Jesús anuncia el reino, pero ¿qué? Pero muere. Ahí hay una ruptura, ¿por qué? Porque los discípulos están ¿qué? Tristes, abatidos. Lucas 24, 2 discípulos de Maús van caminando. ¿Y qué dicen ellos? No, yo pensé que Él iba a cambiar esto. Y iban sin esperanza. Pero después de esa ruptura, vemos que aparece. También recordemos a Juan, el Evangelio de Juan, cuando Jesús nos dice, les conviene que yo me vaya, para así enviarles ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces vamos a leer, dice, por una parte la iglesia está ligada al grupo histórico que Jesús constituyó como discípulos, pero al mismo tiempo sufre una ruptura, como les decía, señalada por la muerte de Jesús, la dispersión de los discípulos. Pero también tenemos la resurrección de Jesús, la nueva convocación de los discípulos en la Pascua y el don del Espíritu. Entonces ya aquí se nos va a empezar a hablar lo que dice integradora. No solamente por allá un lado ni otro lado, sino que los integramos los dos. Entonces, desde esa mirada, la fundación de la iglesia va a tener un carácter dinámico y procesual, que parte desde el Jesús histórico, pero pasa por la cruz, la resurrección y el don pascual del Espíritu. De este modo queda patente que la iglesia posee dos principios estructuradores, el cristológico y el neumatológico. Entonces a lo mejor ahí ya no solamente hablaríamos como de fundación, sino como llamémoslo así de estructuración. Y ahorita les voy a leer algo, ya vamos para allá, para que si usted tiene la oportunidad busque su concilio y vamos a ir a la Lumen Gentium número 2. Entonces, por eso Yves Congar, un gran teólogo que ha podido profundizar mucho en este tema del Espíritu Santo, afirma que el Espíritu no adviene posteriormente a una estructura eclesial ya previamente establecida para animarlo, sino que Él es cofundador con Cristo de la iglesia. Es como decir, ellos no son fundadores. Por eso vamos a decir que la iglesia es una obra trinitaria, una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se trata pues de una verdadera eclesiogénesis. Por todo ello parece más correcto hablar de Jesús como fundamento de la iglesia que como fundador de la iglesia, que puede ser interpretado en un sentido demasiado jurídico y estático, sin tener en cuenta que el Espíritu es también cofundador de la iglesia. Por eso les decía que muchas veces es mejor hablar como de estructuración, porque muchas veces nuestro problema en la teología como tal va a ser el lenguaje. Iba a decir allí, el mismo Vaticano II procura evitar la palabra fundación referida a Cristo y afirma simplemente que Jesús dio comienzo a la iglesia predicando el reino de Dios. Entonces muchas veces cuando alguien le pregunta, ¿quién fundó la iglesia? Entonces, para no entrar en discusiones ni estar en posturas, dígale, la iglesia es una obra de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a leerlo en la Lumen Gentium número 2. No lo voy a leer todo, sino voy a leer desde la parte B. Va a decir así: el Padre Eterno determinó convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, Dios Padre, que fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento, constituida en los últimos tiempos, manifestada por la efusión del Espíritu Santo y que se perfeccionará gloriosamente al final de los siglos. Entonces, podríamos decir de esta manera, si hablamos de estructuración, de fundación, de origen de la iglesia, vamos a decir así: la iglesia se fundó desde el designio de Dios, que quiso que los hombres no se salvaran aisladamente, sino comunitariamente. La iglesia nace del proyecto de Dios. Entonces, según la Lumen Gentium número 2 que estamos leyendo, podríamos decir que la iglesia va a tener un origen progresivo en algunas etapas, podríamos decir 5.
La primera, la prefigurativa, que fue el momento de la creación del mundo. La segunda, la preparatoria, que fue la historia del pueblo de Israel. La tercera, la constitutiva, que fueron los tiempos en que Cristo predicó el reino y llamó a la humanidad a la conversión. La cuarta, la manifestativa, que fue cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés y empezaron a predicar la palabra. Como resultado de la predicación surgió la comunidad cristiana. Y la quinta será la consumación, será cuando aparezca totalmente bella. Esto será al final de los tiempos. Entonces es muy hermoso para que ustedes ojalá tengan la oportunidad de leer la Lumen Gentium desde, llamémoslo así, desde el numeral 1 al numeral 8, y ahí vamos a encontrar cosas muy interesantes acerca de la iglesia. Entonces podemos terminar diciendo pues que la consecuencia que podemos deducir después de este largo recorrido que hemos hecho es que la iglesia tiene dos principios constituyentes: Cristo y el Espíritu, las dos manos del Padre, las dos dimensiones trinitarias. Y así vamos terminando la primera parte, pero quiero dejarles una pequeña invitación. Esa pequeña invitación es a que ustedes se lean del Concilio Vaticano la Lumen Gentium, que va del numeral 1 al numeral 8. Y en el numeral 8 vamos a encontrar cosas muy interesantes. Quiero leerles un apartado que tengo aquí para que profundicemos, para que miremos algunas posturas, para que nos evaluemos qué tenemos nosotros programado. Entonces vamos a leer un poquito. Dice así, el apartado se llama La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. ¿Qué significa eso? Dice así: antes de la celebración del Concilio Vaticano II, los teólogos católicos no dudaban en afirmar que la Iglesia de Cristo se identificaba con la Iglesia Católica Romana, con lo cual negaban el carácter eclesial a otras comunidades eclesiales cristianas. La identificación exclusiva entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica Romana duró hasta la celebración del Concilio Vaticano II. En el primer esquema de la Lumen Gentium se identificó la Iglesia de Cristo con la Iglesia Católica. Sin embargo, a partir del segundo esquema de la Lumen Gentium no se volvió a utilizar la partícula copulativa es para resaltar la identificación, sino la expresión subsiste en. Con ello, los padres del concilio reconocían la existencia de elementos eclesiales de la Iglesia de Cristo en comunidades de cristianos que no se encuentran en comunión con la sede de Pedro. ¿Qué significa esto? Que cuando se dice que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, es que en la Iglesia Católica están todos los elementos de salvación que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Pero que en otras comunidades, que aunque no estén en comunión con nosotros, también hay elementos de salvación. ¿Y para qué nos sirve todo esto? No solamente para tener un cúmulo de conocimientos, sino para pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes, a ser respetuosos con las demás personas que no creen en lo que nosotros creemos. Por eso, invitarlos a que lean, para que el día que vengan al encuentro presencial, ustedes traigan sus preguntas. Carlos, ¿cómo es eso? Y tengamos un hermoso debate. Si hay alguna persona que ve este video y que, pues hombre, comuníquese acá a la Escuela de Evangelización en Cali y se dialoga, porque la idea es que no entremos solamente en polémica, sino que podamos aterrizar y podamos mirar desde otros puntos de vista lo que siempre hemos creído. Entonces, vamos a pasar ya al segundo tema, que se llama la inclusión de la iglesia en el credo. Miren, vamos conectando lo que nosotros creemos. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre la iglesia, pero también sobre el credo. Y es muy interesante, mis queridos hermanos, porque vamos a ir aterrizando. Lo que miren, muchas veces las polémicas que se pueden surgir es un problema de lenguaje. Que entonces que alguien va a decir, no, es que eso no es así, porque, bueno, primero hay que definir qué es eso, para que no nos quedemos, pues no, es que yo lo veo desde esta mirada. Entonces hay que como definir las cosas muy bien para que hablemos el mismo idioma. Entonces miren, lo primero, vamos a ir aterrizando. Muchas veces, algunas veces nosotros hemos dicho, vamos a orar con el credo, vamos a rezar con el credo. Entonces tocaría que definir qué es orar y qué es rezar. Porque de alguna manera el credo no es tanto para orar y rezar,
sino que el credo es una profesión de fe. Es lo que usted y yo como católico creemos. Cuando usted le pregunte a alguien, ¿usted qué cree? Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ahí como tal yo no estoy orando, porque cuando yo oro es hablar con Dios, es decirle, Señor, aquí estoy, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias, te pido. Ahí está la oración. Más cuando el credo como tal, yo ahí no estoy tanto como hablando, sino que yo estoy exponiendo a alguien de mi misma fe o a otra persona de otra fe lo que yo creo. ¿Yo creo en quién? En el Padre. ¿Yo creo en quién? En el Hijo. ¿Yo creo en quién? En el Espíritu Santo, que actúa en ¿dónde? En la iglesia. Entonces, tampoco, no, con esto muchas veces, yo quiero dejar claro, con esto no estamos aplazando a nadie, no estamos debajeando a nadie, no se trata de eso, se trata de cada día que vamos avanzando, que vamos evolucionando, es ir precisando términos. Entonces, cuando tú dices oremos, recemos con el credo, es mejor ir cambiando esos términos y decir, vamos a profesar nuestra fe. O si tú no quieres utilizar la palabra profesar, vamos a decir nuestra fe, vamos a manifestar nuestra fe, más que oración. Pero somos libres, ¿no? Seguimos. Entonces, aquí, la iglesia primitiva se sentía impulsada y movida por la presencia de la acción del Espíritu Santo, lo cual le confería alegría, audacia, esa fuerza, esa parresía, dinamismo misionero y fuerza en el martirio. Entonces, mira, a nivel teológico, constituye un dato importante la inclusión de ¿quién? De la iglesia, ¿en dónde? En el credo, donde la iglesia parece estrechamente ligada al Espíritu. Entonces dice así, sin querer pues entrar en discusiones históricas sobre el origen de las profesiones de fe y los credos cristianos, lo que sí podemos afirmar es que el credo tiene una estructura ternaria que refleja la fe en la Trinidad. ¿Ustedes qué nos van a decir? Bueno, devolvámonos un poquito, miren. Cuando yo estaba en el seminario y estábamos analizando un poco todo lo de los concilios y que mirábamos un poco todo lo del credo, miren, uno se maravilla, porque el credo no fue alguien que un día dijo, vamos a ver en qué es lo que nosotros creemos y copiemos, y se sentó un mes y copió el credo. No, ha pasado mucho tiempo para llegar al credo que tenemos hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno está profesando su fe, que cuando uno está manifestando su fe a través del credo, sería delicioso irlo degustando, que eso vaya pasando por nuestra mente, por nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que yo creo en quién, en Dios Padre, que Él es mi papá, que yo creo en Dios Hijo, que dio la vida por mí, que es mi hermano. Entonces es bonito, y no repetir lo que creo que para todo por eso creo en el cielo y la tierra. No, suave, para que usted sepa en qué cree. Porque muchas veces repetimos las cosas tan a la carrera que posiblemente no sepamos qué estamos diciendo de fondo. Y aquí se nos va a decir pues que aparecieron muchos credos. Anteriormente, ¿cómo lo llamaban? Lo llamaban símbolo de la fe. Y entonces ahí buscando en internet se decía que ese símbolo decía que era como juntar, como reconstruir, y en sí lo que iba a decir que era un resumen fiel de la fe de los apóstoles, era la señal de reconocimiento. Entonces por eso ya decía el símbolo de los apóstoles, y aparecieron muchos símbolos. A medida que se fue caminando aparecieron muchos símbolos, y nosotros nos hemos quedado hasta hoy con dos, con el de los apóstoles y el niceno-constantinopolitano. Con esos dos nos hemos quedado. Entonces vamos a ir revisando poco a poco. Entonces, como les decía, vamos a encontrar muchos símbolos, pero nosotros nos vamos a quedar con dos, con el credo o símbolo de los apóstoles, o el credo o el símbolo niceno-constantinopolitano. Y por eso les decía lo delicioso que es poder mirar la historia y ir mirando cómo fue surgiendo el credo. Por lo menos si nos detenemos en el credo niceno-constantinopolitano, miramos que está compuesto de dos, niceno y constantinopolitano. ¿Por qué? Porque ¿cómo van surgiendo, llamémoslo así, estos símbolos?
aparece lo siguiente: a medida que la iglesia se va estructurando, usted sabe que la iglesia tuvo un espacio que fue muy perseguida, y cuando ella ya se instala en Roma, ella estaba pues rodeada, pues llama así, rodeada, no estaba en el Imperio Romano, muchas veces pues tuvo persecuciones por el Imperio Romano, que bueno, ese es otro tema, pero llegó un momento que la iglesia en el año 313 ya no fue más perseguida, ya se le permitió ser una religión en el imperio. Ya a medida que fue pasando el tiempo, ya no solamente se le permitió ser una religión del imperio, sino que se volvió la religión del imperio. Esto tuvo unas ventajas para nosotros porque no fuimos más perseguidos, pero también tuvieron unas desventajas, que muchas veces las personas que iban a entrar a la iglesia entraban por ese convencimiento, entraban por ese deseo de seguir a Cristo, porque habían tenido un encuentro y querían seguirlo encontrando, conocerlo, amarlo y seguirlo. Pero muchos, ya después que se volvió la religión del imperio, muchos podían haber entrado no por Cristo, sino por las ventajas que les iba a dar estar en la religión católica, y eso también hizo que de alguna manera se nos fuera degenerando algunos puntos. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que va en el camino, o sea, a medida que va en el camino, la iglesia empieza a tener unas dificultades. ¿Qué son? Que van apareciendo las herejías. ¿Y qué son las herejías? Es cuando se va en contra de una verdad de la fe. Entonces, cuando se habla de los herejes, también tenemos que ser muy cuidadosos, porque vamos a decir, no, y es que es hereje. Espera un momentico. Cuando usted se vaya a referir a una persona de estas, primero documéntese qué pasó con esta persona, porque muchas veces la gente piensa que es que porque era hereje era una persona mala. No, fueron personas que, como hoy tenemos todo muy desarrollado o avanzado, ellos no, ellos estaban pensando, bueno, ¿y cómo así? Yo no entiendo esto. Entonces, en esa manera de pensar salían ideas que posiblemente muchas veces empezaban a rayar, a ir en contra de la fe, y allí era el problema. Entonces, la primera herejía que va a aparecer es el arrianismo. Un sacerdote llamado Arrio que se puso a analizar, se puso a pensar, y él decía, pero a nosotros nos han hablado de que solamente hay un Dios. ¿Cómo así que Jesús es Dios? No. Entonces él dice, no, Jesús no es Dios. Jesús fue un hombre tan grande, que hizo la voluntad de Dios a un nivel tan grande que Dios lo llevó al nivel de Dios, pero Jesús no es Dios. Entonces, claro, entra todo ese, llamémoslo así, todo ese caminar o ese espacio de explicarle a este sacerdote, pero ya ahí entra el problema, ya él se empecinó, no, que sí, no se dejó iluminar y se cerró. Y aparece la primera herejía. Entonces, ¿qué va a hacer el emperador de ese momento? Vamos a llamar a un concilio para que nos aclare esto. Entonces, claro, el primer concilio, el concilio de Nicea, en el año 325. Y en el año 325 se declara de que Jesús es hijo de Dios. Entonces, miren que ya va a aparecer el símbolo declarando que Jesús es hijo de Dios. Y se sigue avanzando, se sigue caminando, año 325. Y por allá después aparece otra herejía donde van a decir, no, el Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo es un ángel muy poderoso, pero no es Dios. Entonces, otro concilio, en el año 381, el concilio de Constantinopla, para explicar que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, a medida que se va caminando, se va a ir estructurando el símbolo, ¿no? Entonces, en Nicea apareció un credo. Cuando ya llegamos al año 381 con el concilio de Constantinopla, ya va a aparecer este credo que les decía, el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo que nosotros llamamos el credo largo. Todo eso que les digo, ustedes lo pueden buscar en internet, la historia de los concilios, para que ustedes vayan descubriendo y vayan profundizando. Y todo esto es para ver lo hermoso, mis queridos hermanos, que ha sido este caminar. Y que cuando leemos, cuando proclamamos, cuando profesamos el credo,
no fue alguien que se sentó en un momentico, sino que llevó mucha historia, llevó mucho tiempo, llevó mucho amor. Por eso cuando profesemos nuestra fe, hagámoslo con mucha conciencia. Siguiendo la diapositiva, entonces vamos a decir pues que el credo va a ser de origen bautismal y corresponde al credo interrogativo al cual los catecúmenos debían responder antes del bautismo. Entonces las personas que querían entrar a nuestra fe, que querían ser bautizados, que querían volverse cristianos, la primera pregunta: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en nuestro Señor Jesucristo? ¿Y crees en el Espíritu Santo? Entonces, pues bien, desde muy pronto, al tercer artículo del credo sobre la fe en el Espíritu Santo, se asocia ¿a quién? Se asocia la Iglesia como obra especialmente ligada al Espíritu, como espacio histórico concreto de la acción del Espíritu. Entonces, esta referencia a la Iglesia aparece en el llamado símbolo apostólico, lo que estamos diciendo, el credo apostólico, el credo breve usado en los catecismos y en la liturgia latina, que tiene como base la tradición apostólica de Hipólito del siglo III. Entonces, esta va a ser otra tareita, otro ejercicio que les va a quedar. Yo quiero que ustedes investiguen quién fue Hipólito. Esa va a ser mi pregunta para ustedes: ¿quién fue Hipólito? ¿Fue un papa, un antipapa? Ahí les voy adelantando. Investiguen, ¿no? Y ya después dice, y luego también el símbolo o el credo griego del que les estaba hablando ahora, el Nicea Constantinopla, o credo niceno-constantinopolitano, del año 381, como lo mirábamos ahora, que tiene como base el símbolo de Jerusalén, que ya se recitaba en la liturgia bautismal de Constantinopla. En todo ello hay que destacar varios elementos importantes. El primero es que la iglesia primitiva es consciente de que su vida es fruto del Espíritu, lo que estábamos hablando al principio, la vida en el Espíritu de una manera comunitaria, y depende de la acción vivificante y santificadora de este. La iglesia se siente como un Pentecostés renovado y continuo a través del tiempo. Entonces, aplicando todo esto que hemos dicho, es que usted y yo podamos vivir en ese Pentecostés, ver esa acción del Espíritu Santo siempre en nuestra vida, ver la vida en el Espíritu de manera personal, pero también de manera comunitaria, de saber que tú y yo somos iglesia y que tú, como cuerpo de Cristo, como iglesia, tienes una función en la iglesia y que si tú no la haces, ¿quién la va a hacer? Esta presencia activa y vivificante del Espíritu en la iglesia como comunidad se concreta en una referencia a sus dos sacramentos centrales: la Eucaristía, comunión de los santos y las cosas santas, y el bautismo, mirándolo, la remisión de los pecados, pero también recuerde lo que veíamos en un tema que no solamente hay que verlo desde la remisión de los pecados, sino el nacimiento nuevo, la filiación divina y la inhabitación espiritual, y culmina en una consumación escatológica de la resurrección de la carne y la vida eterna. O sea, mirarlo, que ya después viene la escatología, lo que mirábamos una vez, el escatón, ver que el tratado de las últimas cosas, y que todo se refiere a Jesús. Por eso yo se los decía la vez pasada que el cura de Ars iba a decir que él quería ir al cielo, no porque allá hubiera confort, sino porque allá estaba ¿quién? Jesús. Y después decía que él no quería ir al infierno, no porque hubiera llamas o gusanos, no, sino porque ahí no estaba Jesús. Entonces todo la escatología se va a referir a Jesús, y las últimas cosas va a ser el cielo, el infierno y el purgatorio. Por eso va a aparecer un gran teólogo que va a decir que el cielo es Jesús cuanto ganado, el infierno es Jesús cuanto perdido, y el purgatorio es Jesús cuanto me purifica. Por eso, cuando tú vas a misa, la Eucaristía, ¿quién se hace presente a través del Espíritu Santo en el pan y en el vino? Ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús. Cuando comulgas, ¿a quién estás ganando? A Jesús. Por eso, el cielo baja a la tierra. Cuando estás en la Eucaristía es el cielo en la tierra. Y así vamos participando de la vida divina, y así empezamos a degustar la salvación hasta que lleguemos al fin de los tiempos, donde la vamos a degustar a plenitud. Pero hay que notar que, en segundo lugar, que frente a la opinión habitual de muchos cristianos,
de que creemos en la iglesia del mismo modo que creemos en el Espíritu Santo, los textos de la confesión de fe de la iglesia, tanto griegos como latinos, establecen claramente, a través de distintas preposiciones gramaticales, la diferencia entre la fe en el Espíritu y nuestra adhesión a la iglesia. Esto significa que para los cristianos la iglesia no es una especie, miremos, pongámosle que va esto, no es una especie de cuarta persona de la Trinidad, sino el lugar donde el Espíritu Santo está presente y actúa. Una presencia que se da aún en medio de las limitaciones humanas y pecadores de la iglesia. Entonces dice así, el Espíritu Santo está en la iglesia, la une y la santifica. Nosotros no profesamos propiamente nuestra fe en la iglesia, sino en el Espíritu que tiene en la iglesia su obra propia. Por eso Santo Tomás va a decir lo siguiente: si se usa creer en la iglesia, hay que usarlo en este siguiente sentido: creo en el Espíritu Santo que santifica la iglesia. Entonces, cuando hablamos de que creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia, no ver la iglesia como una cuarta persona de la Trinidad, no, sino vamos a ver que el Espíritu Santo en el que yo creo está actuando en la iglesia de una manera, como les decía, no solamente personal para mí, sino comunitaria. Y dice, lamentablemente en la catequesis y en la misma celebración litúrgica no siempre se distinguen estos dos aspectos, y a veces se proponen formularios en los que no se diferencia la fe del Espíritu de nuestra adhesión a la iglesia. En momentos de crisis eclesial como el presente, en el invierno eclesial en el que vivimos, es sumamente importante tomar conciencia de que el Espíritu actúa en la iglesia y no la abandona, que la iglesia, aunque sea pecadora, está siempre santificada por la presencia misteriosa del Espíritu. Pues mis queridos hermanos, este era el tema que íbamos a ver hoy, que íbamos a revisar hoy, y seguirlos invitando pues para que ustedes vayan copiando sus preguntas, para que cuando tengamos nuestro encuentro presencial, ustedes traigan todas sus preguntas para que entremos en un hermoso y lindo debate. Y recuerden pues las pequeñas tareitas, las pequeñas invitaciones: leer del Concilio Vaticano II la Lumen Gentium del numeral 1 al numeral 8 y buscar quién era San Hipólito. Saber de ti.